Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual continuaremos con las funcionalidades de Nebular. En este caso continuaremos con la seguridad que nos proporciona Nebular para la gestión de usuarios. Así que iniciemos. Como siempre, vamos a iniciar con la documentación oficial de Nebular. Para esto nos vamos a la sección inferior y en el tab de seguridad y iniciemos por su introducción, lo que nos indica que Nebular Security nos va a proveer un servicio o la posibilidad de aplicar un servicio personalizado que nos indicará la información del rol que se está logueando en nuestra aplicación. También un servicio para verificar si el usuario tiene acceso al recurso que estamos accediendo, como también una nueva directiva que sería algo similar a un ngIf propio de Angular, con el cual podemos validar si el usuario tiene acceso o permiso a ese recurso y con esto decidir si mostrársela o no en la pantalla del usuario. Y dice que una característica que estará pronto de los decoradores de seguridad. Así que de momento, iniciemos. Vamos a generar la instalación de esta característica. Vamos a la sección de instalación y como siempre nos proporciona un comando necesario para su ejecución en nuestro proyecto de Nebular. Para esto vamos a ir a nuestro proyecto. En una nueva ventana del proyecto, dentro de la carpeta del proyecto, vamos a copiar y a pegar este comando. Recuerden, como los demás comandos de características de Nebular, según la versión que estén utilizando, como yo estoy utilizando la versión 8 de Nebular y la versión 8 de la autenticación, asimismo debería utilizar la versión 8 de la seguridad de Nebular para evitar conflictos entre ellas. Perfecto, una instalación convencional. Continuamos con la guía, donde nos pide importar un módulo en nuestro módulo principal. Lo vamos a importar. Y nuestro módulo principal en este proyecto, y como en todos los por defecto creados por Angular, es App Module, ya que a través de este es por donde pasan todas nuestras rutas. Y es el que siempre se va a compilar independientemente de la página en que nos encontremos. Bien, importamos el módulo y nos dice que agreguemos el módulo Nebular Security como principal for root. Perfecto. Es posible que les aparezca este mismo error a ustedes. Como siempre, recuerden cerrar y abrir de nuevo el Visual Code en caso de que estén utilizando este editor para que corrija este error de importación. Bien, acabo de cerrar y abrir de nuevo el Visual Code y como evidencian ya no se visualiza el error en pantalla. Voy a compilar el proyecto. Por defecto se compilará en el 4200 mientras continuamos con la revisión de la documentación. Continuamos aquí donde nos va a explicar el uso del módulo de seguridad de Nebular. Aquí vemos que dentro del módulo de seguridad podemos agregar una configuración por defecto o para que éste se inicialice con esta configuración. ¿Qué nos informa aquí en esta descripción? Básicamente que dentro de este Access Control podemos agregar la cantidad de usuarios específicamente roles que queramos en nuestra aplicación. Aquí está el rol invitado, el rol usuario y el rol moderador. El rol invitado tiene permisos de ver. ¿Qué puede ver? Las noticias, suponiendo que hay un componente que se llama noticias. Y los comentarios, también una sección o un componente que se llama comentarios. ¿Qué puede hacer el rol de usuario? El rol de usuario va a tener exactamente los mismos permisos que invitado, pero adicional va a poder crear comentarios. Entonces el usuario va a poder ver noticias,
ver comentarios y crear comentarios. Y el rol moderador va a tener los mismos permisos de usuario, es decir, exactamente todo lo que vimos anteriormente, con unas adiciones. Va a poder crear noticias y va a poder eliminar todo. Es decir, va a poder eliminar noticias, va a poder eliminar comentarios. Y así sucesivamente podemos crear o asignar más roles por defecto dentro de nuestra aplicación. Así que copiamos este objeto y vamos a nuestra aplicación donde lo vamos a pegar. Y de momento voy a hacer pruebas con un solo rol. Mi rol se va a llamar simplemente test. Le voy a dar permisos para ver qué. Le voy a decir que puede ver main. Si recuerdan, estamos continuando con el proyecto del video anterior, donde creamos y hemos creado una vista main. Y aquí tenemos un botón logout. Así que, aunque no tendría sentido, todos deberían poder ver el botón logout. Para usos de explicación, les mostraré cómo funciona en caso de que el usuario no tuviese permisos de ver logout. Aquí pueden poner básicamente los nombres que ustedes quieran. No deben estar directamente relacionados con las rutas o algo similar. Simplemente algo que les haga referencia al permiso que quieren otorgar. De momento les voy a indicar solo permisos de vista. Continuamos aquí y aquí nos indica que dentro de este app module, dentro de nuestro módulo principal, tenemos que además proveerle un servicio que nos va a devolver el rol del usuario. Aquí nos da un ejemplo donde podemos proveer el servicio de Nebular y retornar por defecto o por prueba el rol invitado. ¿Qué sucede? Que nosotros acabamos de cambiar nuestro nombre de rol a test y no solo eso, nosotros podemos tener más roles y este servicio que nos dan como ejemplo siempre va a devolver invitado. Esto evidentemente solo es para la prueba. Pero entonces saltémonos este paso y sigamos más adelante donde nos dan una explicación más a profundidad. Aquí nos dicen que entonces creemos nuestro servicio provider para evitar dejar todo el código en el app module, se podría ahí mismo, pero nos sugieren crear otro servicio, un provider personalizado, donde nosotros elegimos o le damos la lógica a nuestro servicio para que nos devuelva el rol del usuario. En este caso, si utilizamos Nebular Authentication, el video que hicimos anteriormente, donde lo implementamos, aquí están utilizando ese servicio de autenticación para poder ver el token y el rol dentro de la respuesta de autenticación del usuario. En esta lógica nos indica que si el token del usuario es válido en su autenticación, me devuelva el rol de ese usuario. En este caso, dentro del backend, cuando implementamos la estrategia, en nuestro proyecto, que en nuestro caso fue Dummy, si hubiésemos implementado una real hacia el backend, deberían en la respuesta de esa autenticación de su backend proporcionar el objeto rol o con un nombre específico, y aquí este servicio simplemente le cambiará el nombre del objeto o de la llave donde se encuentra especificado el nombre de rol de ese usuario. Así que en esta lógica devuelve el rol, pero si el token no está autenticado, devuelve el rol por defecto invitado, que solo tiene los permisos de vista. Pero en este caso, como nosotros hicimos una aplicación donde el usuario se autentica y solo los usuarios autenticados pueden acceder a nuestras vistas, vamos a ajustar un poco este servicio provider. Así que lo vamos a crear. En nuestra aplicación, dentro de la carpeta app, ya que tenemos allí los guards, las interfaces, las pages, vamos a crear una carpeta llamada servicios. En este caso yo ya la tenía creada. Vamos dentro de esta carpeta servicios y vamos a crear un servicio. Vamos a generar un servicio y lo voy a llamar simplemente role provider.
aquí se acaba de generar Role Provider Service, no importa el nombre, siempre y cuando tenga sentido a lo que vamos a realizar. Observamos que nos piden inyectar el servicio de autenticación de Nebular. Lo inyectamos. Además de esto, si pueden observar, nos dice que este servicio que creemos custom para su correcto funcionamiento o para darnos una guía, podemos hacerlo implementando un role provider que ya nos proporciona Nebular. Es decir, que aquí en nuestra clase del servicio le vamos a implementar NB Role Provider, pero esta implementación nos dice que sí o sí debemos crear una función que se llama getRole. Esta getRole es la función que se va a encargar de devolvernos el rol del usuario conectado actualmente. Vamos a copiar también la lógica que nos proporciona aquí el ejemplo. Vamos a importar el map del RxJS, vamos a importar el token y aquí hay un error que esto también podría ser nulo o vacío, así que le ponemos tipo any. En este caso lo único que voy a modificar es validar si el token es válido. ¿Por qué? Porque en nuestra lógica solo los usuarios que estén autenticados van a poder hacer uso de este role provider. Entonces no tengo que validar si el token está válido, simplemente tengo que devolver el rol del usuario y si por alguna razón ese token o la información dentro del usuario no contiene el rol o tiene un rol que no es válido, voy a devolver invitado para que por lo menos pueda ver hasta que garanticemos cuál es el rol de ese usuario conectado. Regresamos y continuamos. Aquí ahora sí nos dice que en los providers vamos a hacer esta inyección. Vamos a nuestro módulo principal, App Module, y aquí en los providers le vamos a decir que le vamos a proveer el servicio de Nebular, Role Provider, y que use una clase específica. ¿Qué clase? La clase del servicio que nosotros creamos. Con esto, ahora dentro de toda la aplicación, cuando llamemos el servicio que nos va a proporcionar Nebular, vamos a poder obtener el rol del usuario y hacer acciones o eventos, mostrar o ocultar, según sea necesario y según el permiso del rol. Además, aquí nos muestra un ejemplo, que ya con esto, lo que acabamos de implementar, ya podemos hacer una prueba de mostrar o ocultar. Veámoslo, aquí van a ocultar el botón si el usuario tiene permisos de crear comentarios. Así que voy a compilar el proyecto, a guardar lo que ya tengo. Les voy a mostrar cómo se visualiza mi proyecto en el localhost. Para esto voy a mi localhost 4200 y como evidencian tenemos el login que dejamos en el capítulo anterior. Me voy a loguear con un usuario y una contraseña X porque es dummy el proceso y vemos que tenemos un botón de logout y una información de NBUser, que es un componente de Nebular que nos proporciona esta pequeña interfaz. Para probar esta directiva vamos a usar el botón de logout. Para hacer pruebas con la directiva que nos proporciona Nebular con nuestro botón logout, antes de llegar allá, recuerdan que les mencioné que si utilizaban un backend de verdad debería devolver el rol dentro del payload. Bien, como nosotros estamos utilizando la autenticación dummy de Nebular, esta autenticación dummy fue lo que vimos en el video pasado. Esta estrategia de autenticación no proporciona un payload, ni siquiera un payload de prueba, así que no podemos obtener un rol y nuestro servicio lo diseñamos que si no puede obtener el rol siempre le devuelva el rol de invitado. Podríamos hacer una prueba que ya como sabemos que nuestro token no va a devolver un rol, este token de prueba
podemos devolver el rol test para verificar. Sin embargo, yo quiero seguir utilizando la estrategia de autenticación dummy, solo que le voy a setear un valor por defecto al payload sin importar el usuario de prueba que se conecte. Esto para que nosotros veamos y probemos los roles de los usuarios. Vamos a la documentación y si recuerdan, aquí nos indica que las estrategias pueden recibir una clase y la clase determina el contenido que tiene ese payload o ese token con sus características. Si utilizáramos una contraseña de password, tiene su propio clase que le proporciona Angular, pero si estamos utilizando, si vamos a utilizar el dummy recibe una clase que se llama nboutSimpleToken, así que nos vamos a basar en esa clase. Para eso, aquí en el propio módulo, para que sea un poco más evidente, voy a crear mi propia clase, la voy a llamar payload_dummy y esta clase se va a extender de la clase que tenemos y que sabemos ya que se llama nboutSimpleToken. Lo único que vamos a hacer aquí es extender y sobreescribir la variable payload. Entonces, la variable payload estaba protegida, pero la vamos a sobreescribir y le vamos a inicializar un valor y siempre va a tener este valor. ¿Qué valor? Pues que tenga un rol dentro de este. ¿Y qué rol estamos esperando? Según el rol que asignamos, voy a ponerle que todos los usuarios que se conecten de manera dummy van a tener el rol test. Y ahora esta clase payload_dummy se la puedo asignar a este token. Con esto, cuando yo me autentique de manera dummy como lo estoy haciendo, siempre me va a proporcionar un rol. Esto solo para efectos de prueba. Así que vamos a verificarlo. ¿Y cómo lo verificamos? Podemos aquí en el servicio o en algún componente donde tengamos el servicio de autenticación service. Yo aquí en mi componente de header personalizado, o puede ser algún otro que se inicialice, podemos llamar el onTokenChange. Solo es para verificar el contenido de nuestro payload y vamos a loguear la información cuando el token cambie. Vamos a nuestra aplicación y como pueden observar, el payload de nuestro token o de nuestro usuario ahora ya contiene un rol y le podríamos asignar más contenido al payload, rol, de pronto nombre o información del usuario, pero en este caso solo necesitamos el rol y ya lo tenemos. Con esto garantizamos que el servicio que creamos previamente del provider, cuando vaya a buscar el payload y dentro del payload vaya a buscar el objeto rol, sí lo va a obtener y lo va a devolver. Perfecto. Ahora sí, continuamos. Y aquí nos decía que podemos utilizar la directiva para ocultar o mostrar un contenido, un botón, si el usuario tenía acceso o no. Nuestro rol tiene permiso a la vista main y logout. En nuestro header también tengo un botón que es el botón logout. Le voy a asignar esta directiva y le voy a decir que este botón solo se va a ver si el usuario tiene permisos de vista al permiso logout. ¿Qué va a suceder? Lo debería seguir visualizando el usuario en pantalla. Nos aparece un error que no puede encontrar la directiva, ya que necesitamos y utilizamos LazyLoad en nuestro proyecto. Necesitamos importar el módulo de seguridad aquí también. Lo importamos aquí en el módulo principal para configurarlo, pero adicional, si queremos utilizar sus directivas y funcionalidades, también lo debemos importar en el módulo o en el LazyLoad donde lo estemos utilizando. Así que sería en nuestro caso en el General Module. Solo que en esta ocasión no vamos a agregarle el for root,
ya que el for root solo se puede utilizar en un módulo, en el módulo principal. Si vemos ahora nuestro navegador, el botón ya se visualiza, pero no se visualiza el error en pantalla. Está bien. Ahora comprobemos cómo funcionaría esta directiva. Aquí le estamos diciendo que dentro del rol, que en este caso es el rol que llamamos test, busque que dentro de sus permisos de ver tenga el permiso logout. Si lo comprobamos, rol test tiene en sus permisos de ver el permiso logout. Es decir, que si aquí intentamos buscar, este botón se debe visualizar solo si el usuario tiene permisos de vista a un permiso o una propiedad llamada all. No existe dentro de nuestros roles o nuestros permisos, y como ven el botón ya no se visualiza. ¿Por qué? Porque el usuario con ese rol no tiene acceso a esa propiedad que estamos buscando, que se llama all. Así que aquí podríamos agregar más permisos, como los vimos en el ejemplo, de no solo de vista, sino de crear, de eliminar o inclusive tantos como necesitemos. Quiero permisos de editar o date y le paso un array de los permisos que yo quiero que este rol contenga, y aquí lo único que haría en la directiva para mostrar o ocultar el botón, un contenido, un div, una sección, otro componente completo, es decirle que busque dentro de sus permisos update si de casualidad tiene el permiso edit, por ejemplo. Y si no existe, pues no le mostrará este componente o contenido al usuario. Si vemos ahora la documentación y seguimos, nos dice que nos proporciona también un servicio llamado Access Checker, que si quisiéramos podríamos reemplazar esta directiva que creamos, bueno, que asignamos, por un ngIf, que básicamente es lo mismo, solo que aquí tendríamos que pasarle como validación una respuesta de una función dentro del servicio Access Checker, que es básicamente lo mismo que ya hace internamente la directiva que acabamos de utilizar. Entonces, ¿para qué nos proporciona este servicio si ya la directiva es mucho más cómoda y no lo proporciona? Esto es en caso de que queramos nosotros dentro de nuestro código TypeScript validaciones. En el código tengo una función que hace un respectivo cálculo, y esta función entre sus validaciones necesita saber si el usuario tiene acceso o no a un permiso en específico. ¿Para qué? Para ejecutar otra función, para llamar otro método, otro servicio, lo que sea. Pues para esto utilizamos el servicio de manera local y pasamos los parámetros exactamente igual que como lo hicimos en la directiva. ¿Qué permiso está buscando usted? El permiso de vista, listo. ¿Y a qué recurso quiere que el usuario, o qué recurso quiere validar si el usuario tiene? Quiero si el usuario tiene acceso a las vistas de logout. Y esto nos devolverá un true o un false para poder nosotros continuar con nuestra ejecución o para hacer otra ejecución de otro método o continuar con nuestro código. Ahora, aprovechando este servicio que nos proporciona si el usuario tiene o no acceso a un determinado permiso dentro de su rol, aunque en la documentación no nos da el ejemplo de manera implícita, nosotros podemos deducir de qué otra manera podemos utilizarlo. Por ejemplo, aquí nos mostró cómo ocultar elementos del DOM validando sus permisos del rol. Sin embargo, yo quiero proteger, así como lo hicimos con la autenticación, mis rutas completas. Quiero que un usuario tenga acceso o no a una URL, a una página completa, no simplemente ocultar y mostrar botones, que es muy útil. También quiero saber si el usuario puede acceder a una ruta completa, ya sea, como en este caso, main. Voy a crear otra página, también lazyload, para hacer la prueba. Para una de estas agregarle el permiso y a otra no.
recuerden que este proceso de creación de una página lazy load para el routing de Angular lo hemos hecho en el primer video de la instalación de Nebular, por si no lo recuerdan. Así que en este punto pasaré rápido el proceso ya que lo hemos visto anteriormente. Perfecto, ya tenemos nuestra nueva página llamada perfil y como recordaréis, aquí en el contenedor donde contenemos el dashboard, que era el formulario que siempre hemos visto, aquí mismo pues debería contener el perfil, ya que esta información solo será visualizada por usuarios que ya estén autenticados en nuestra aplicación. Si revisamos el app routing, recordemos que la ruta main /main y lo que contiene /main son estos hijos. Ya está protegida por el guardián que valida si el usuario está autenticado o no. Entonces simplemente con agregar la página ya no tenemos que decirle nada más a nuestra ruta, ya que automáticamente ya está protegida por estar dentro del contenedor. Bien, entonces para verificar el usuario o el rol y permiso del usuario para acceder a una ruta, vamos a crear también otro guardián y vamos a hacer uso del servicio de Access Checker. También este proceso lo he mostrado y explicado en el video anterior de los guardianes. Así que voy a crear otro en generate guard y lo voy a llamar roles, por ejemplo, para validar los roles de los usuarios al momento de acceder a una ruta en específico. También lo que les expliqué en el video anterior de la diferencia entre todos estos diferentes guards. Así que vamos a utilizar el canActivate. Me voy a llevar este servicio. A los guards lo voy a inyectar en el constructor. Y si no hay constructor, lo agregamos. Y esto debe devolver un true o un false. O una promesa que devuelve un true o un false. ¿Qué vamos a devolver aquí? Aquí vamos a devolver el servicio addChecker is graded y vamos aquí a validar los permisos. Quiero que a esta página a la que le pongamos este guardián acceda solo si el usuario tiene acceso de manera visual al perfil. Voy a llamar ese permiso. Ya ahorita lo hacemos más dinámico porque en este momento este guardián simplemente serviría para validar este permiso y si tenemos más permisos no es eficiente crear más guardianes. Ya lo vamos a ver, solo que aquí vamos a agregar este permiso. Aquí en nuestros permisos dijimos que en el permiso de vista tenía el recurso main y logout. Vamos a agregarle el permiso profile y este guardián lo vamos a guardar y lo vamos a implementar en alguna de las rutas. Entonces yo quiero agregarle otro guardián y lo puedo hacer aquí, pero recuerden que este guard valida un permiso en específico si el usuario tiene acceso al perfil, y aquí estamos agregando el guardián o lo agregaríamos en el contenedor. En este caso necesitamos agregarle el guardián es a la ruta específico del perfil, no a todo el contenedor, ya que el contenedor, valga la redundancia, contiene más páginas, más de una. Contiene el dashboard y el perfil y solo queremos validar el permiso del perfil. Entonces aquí en la ruta específica, ya antes de renderizar el perfil, es donde agregamos el guard de el perfil.
guardamos, compilamos y en la página, si recargamos, me deja acceder a perfil. No ha pasado nada en especial, ya que le agregamos al usuario el permiso de perfil y lo que está validando el guard es que sí tenga y sí lo tiene. Sin embargo, si le quito a ese rol el permiso de perfil, me voy a pasar a la otra pantalla para que lo vean. Estoy guardando el proyecto. Este me redirecciona automáticamente a la base del proyecto. Lo mismo que sucede con el otro guardián. Es decir, no me dejó acceder a la ruta perfil. Si yo intento acceder a la ruta main, por ejemplo, dashboard, me accede. Pero si manualmente escribo profile, me redirecciona a una ruta base. Pero podemos ajustar este comportamiento como lo hicimos en los guards que creamos en el capítulo anterior. Como si regresamos aquí a nuestro code, si recuerdan, en el capítulo anterior vimos cómo crear unos guards personalizados y ajustarle su comportamiento, como por ejemplo que lo redireccione a otra página. Así que voy a copiar su estructura, su contenido. Voy a comentar esto de momento y voy a decirle al usuario, al guard, que valide este permiso y se suscriba a su respuesta, y según su respuesta va a ser un true o un false. Entonces, si el usuario tiene acceso a esta ruta, me devolverá un true. Lo que voy a hacer es resolver esta promesa devolviéndole ese true al guard para que lo deje pasar. Pero si el usuario no tiene acceso a esta ruta, que es cuando esta condición se va a cumplir, cuando sea false, yo quiero hacer algo. Quiero redireccionarlo a una ruta en específico. Entonces voy a inyectar el router de Angular. Y aquí le puedo asignar una ruta donde quiero que se redireccione. Si el usuario no tiene acceso a esta vista o no tiene este permiso específico, lo que voy a hacer es redireccionarlo a una ruta y yo lo redirecciono al login. Pero si el usuario ya está logueado, el login lo que va a hacer es redireccionarlo a main. Veámoslo. Bueno, acá acaba de suceder. Entonces vamos a probarlo. Si yo me voy a profile, me redirecciona a main. ¿Por qué sucede esto? Sucede tan rápido, pero lo que sucede es que como yo no tengo acceso a perfil, el perfil me redirecciona al login, y el login, si en el capítulo anterior creamos un guard también para, si el usuario ya estaba autenticado e intentaba ir al login, pues lo redireccionaba a la ruta main. Entonces por eso nuestra interacción parece como si de perfil lo redireccionara automáticamente al dashboard. Pero eso quiere decir que el guardián funciona. Pero hagámoslo un poco más dinámico. Aquí estamos validando un permiso en específico, un profile, pero yo quiero utilizar este mismo guard o esta misma lógica en el proyecto o en la ruta de main. Es decir, yo también quiero proteger este dashboard. Yo quiero que solo accedan al dashboard aquellos que tienen permiso de dashboard. Y si copio y pego este mismo guard, lo que está haciendo es validando el mismo permiso, que solo voy a poder acceder a dashboard, pero si el usuario tiene acceso a profile. Y no tendría mucho sentido. Entonces, les sugiero en este caso que cuando estén asignando los permisos de vistas, asignen los nombres de las mismas rutas que quieren visualizar. Es decir, voy a poner el nombre de mi ruta dashboard que coincida con este patch del router y la misma ruta de profile. Voy a dejar logout para que se visualice el botón y profile. ¿Por qué? Porque aquí en el router puedo hacer algo muy específico. Este guardián puede leer lo que contiene o la información de la ruta. Así que puedo hacerlo un poco más dinámico. Yo quiero que me busque el permiso de vista, no de perfil específicamente para todos, sino según su ruta. Es decir, si yo accedo a este parámetro que recibo, route.config.patch, lo que estoy haciendo es leyendo
directamente esta misma ruta. Y nos aparece un error que nos indica que esta ruta posiblemente puede ser nula y el parámetro que recibe esta función o este servicio no puede ser nulo. Nosotros debemos siempre garantizar que este patch tenga contenido o a las rutas donde le pongamos este guard, como en este caso a esta y a esta, nosotros sabemos y estamos conscientes que siempre va a tener un contenido este patch. Así que simplemente para corregir este error le decimos que si posiblemente llegase nulo, entonces le asigne automáticamente un vacío. Igual esto devolvería un false en el permiso, porque este permiso vacío o permiso sin contenido no existe dentro de nuestras rutas. Bien, ahora con esto dinámicamente el guard validará si el usuario tiene permiso de vista a perfil y aquí en este caso si tiene permiso de vista a dashboard. Como nosotros se los asignamos dashboard y profile, el usuario deberá poder acceder. Si recargamos la página, me deja acceder a dashboard y si voy a profile, me deja acceder. Una aclaración aquí importante es que yo podría hacer la prueba de decirle al usuario o decirle a los permisos que este rol no tiene permisos de dashboard. ¿Qué sucedería? El guardián del dashboard validaría si el usuario tiene permisos en la vista de dashboard, el cual no lo tiene porque se lo acabamos de quitar, y esto va a responder falso. Al responder falso, él va a intentar redireccionar a el login, pero el login recuerden que tiene otro guard que lo mencionamos, y este guard valida si el login valida en la ruta del login si el usuario ya está autenticado. Y el usuario ya está autenticado. Una cosa es que no tiene permiso a esa vista en específico. ¿Y qué va a intentar hacer este guard? Redireccionar a main. Y va a entrar en un ciclo. ¿Por qué? Porque va a intentar otra vez ingresar a main. Main por defecto va a intentar cargar el dashboard. El dashboard le va a volver a decir que no tiene permisos. Lo va a redireccionar al login. El guard del login lo va a redireccionar a main. Main va a cargar otra vez dashboard. Y así se va a quedar en una concurrencia cíclica. Para este tipo de casos, esta ruta a donde se redirecciona por defecto si el usuario ya está logueado, debe ser una ruta al cual todos los usuarios debiesen tener acceso, ¿sí? Una página principal, un welcome, no sé, a su perfil, una página donde sí o sí, sin importar el rol, los usuarios siempre tengan acceso y por ende, pues esa ruta no debería estar protegida. O podría estar protegida y habría que ajustar un poco más el guard para que no redireccione a main, sino redireccione a través de algún servicio del backend a una ruta de las cuales el usuario sí tiene permiso. Y ya con eso, sin importar el usuario que sea, este router no dirigiría a una página en específico, sino a una página que por lo menos el usuario sí tenga acceso. Aclarado esto, ya vemos el funcionamiento de los perfiles, perdón, de los roles, y si vemos un poco más en la documentación, que estamos aquí en la sección, ya vimos la directiva, también vimos el servicio de Access Checker para hacer validaciones dentro del código de TypeScript o utilizar los guardianes de las rutas, y continuaríamos a múltiples roles a usuarios. Aquí simplemente lo vamos a ver en la documentación ya que es muy sencillo. Simplemente aquí nos explica que un usuario puede tener varios roles. Un usuario puede ser tipo usuario y tipo admin. ¿Qué nos especifica aquí la documentación? Pues que el usuario, o bueno, el servicio de seguridad de Nebular va a intentar buscar los permisos de cada usuario hasta que alguno de ellos le devuelva un true. Es decir, imagínense este ejemplo que nos proporciona. El usuario tiene permiso de, rol de invitado, también tiene el rol de usuario y rol de editor. Si tuviésemos la directiva de que le muestra o lo oculta según su contenido,
el rol de invitado le va a ocultar cosas, pero luego valida el rol de user. El user ya le muestra cosas, o sea, le devolvió un true, entonces ya no hace más validaciones. Si por otro caso, este rol le devuelve que no tiene acceso a un recurso específico, este también le devuelve false, que no tiene acceso a un recurso específico, pero este le devuelve true, pues él se queda con este último permiso. Y no necesariamente en esa secuencia, sino simplemente aquel que le devuelva true. Él valida todos los permisos y alguno de ellos posiblemente le vuelva true, o puede hacer que todos le vuelvan false. Pero si al menos uno de ellos tiene el permiso, le va a dejar acceder a ese recurso. Es lo único que nos explica en esta parte. También tenemos un servicio que es el ACL Service. Nos proporciona lo siguiente. Aquí podemos darle o otorgarle permisos a un rol de un recurso específico. Es decir, nosotros estamos en el rol test que estamos haciendo la prueba y podemos agregarle otro permiso que ese rol no tiene. No sé, el permiso de editar, el permiso de una vista nueva. A través de este servicio y esta función se lo podemos agregar. Pero también recuerden que este permiso se agregará siempre y cuando no se vuelva a compilar la aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros a la aplicación le seteamos unos permisos por defecto. Si nosotros utilizamos este allow, esta función de habilitarle algún permiso al usuario, el usuario tendrá ese nuevo permiso mientras no se vuelva a compilar la aplicación. Y ya les explico cómo debería ser su correcto funcionamiento. Aquí el can es como un checker también, nos dice si el rol tiene permiso al recurso específico. Si un rol, es decir, aquí podemos no solo pasarle el permiso, sino especificar si X rol tiene acceso a X permiso de un recurso. El register es para registrar un nuevo rol con su lista de habilidades, su lista de permisos, ¿sí? Sus permisos con sus recursos respectivos. Y el set access control, si recuerdan aquí, cuando nosotros configuramos el NB Security Module, nosotros le pasamos el access control. Esta función es básicamente para sobreescribir ese access control dentro de nuestra aplicación. ¿Y para qué nos sirve? ¿Y para qué sirven estas funciones si después cuando se vuelve a compilar o se vuelve a subir el proyecto o vuelva a hacer un ngServe o vuelva a recompilar porque guarde cambios, se me borran los permisos o los usuarios que yo ya agregué? Piénsenlo de la siguiente manera. Estos permisos que tenemos aquí configurados los configuramos en nuestra aplicación por defecto, pero si llega a haber más usuarios, más roles dentro de la aplicación, es ineficiente tener que venir aquí a modificar el proyecto y ir agregando los nuevos roles. Que en la base de datos se agregó un nuevo rol llamado admin y venir aquí a agregarle los permisos que tiene ese admin. Si más adelante se agrega otro, venir aquí a editar el código es muy ineficiente. Para esto se hicieron estas funciones de estos servicios. ¿Qué sería lo ideal? Que a través de un servicio, un provider sería lo apropiado, un provider o un servicio que se inicialice apenas la aplicación cargue, que vaya y busque los permisos dentro de la base de datos, con la respuesta haga un set access control, es decir, que según la respuesta a la base de datos setee dinámicamente la lista de usuarios, la lista de roles con sus respectivos permisos. Y así podríamos setear de manera dinámica estos roles sin necesidad de venir a modificar el módulo dentro del proyecto frontend como tal. Lo haríamos a través de un servicio que esté conectado a la base de datos, a nuestro backend. Igualmente para estos demás servicios. Aquí nosotros podemos habilitar un permiso a un rol específico y nos sirve. ¿De qué manera? Pues podríamos hacer un servicio, por ejemplo, yo soy admin y el admin puede agregarle más recursos o permisos a otro rol. Este admin lo que hace es agregarle un nuevo recurso a un nuevo rol. Esa agregación se debería hacer a través de un backend, de una API, a una base de datos. Esa base de datos debería dar una respuesta como, ok, se le agregó el permiso al rol X. Cuando ese base de datos o ese endpoint responda, yo lo que voy a hacer es ejecutar este servicio, esta función de este servicio en Nebular, para que localmente en el front ese rol también tenga ese permiso. Y con eso el usuario no tenga que esperar hasta actualizar la página
y saber qué nuevos permisos tenga, si no sea reactivo y automáticamente se le aplique el nuevo permiso al usuario. Lo mismo para el register, que yo quiero registrar un nuevo rol dentro de mi aplicación. Lo más probable es que solo un admin pueda registrar los nuevos roles, ejecute esa request a la base de datos, el backend le responda que lo pudo registrar y localmente ejecutamos esta función para que nuestra aplicación frontend también esté registrada, confirmando que ya está registrada en la base de datos. O por último, cada vez que haya un cambio, sobreescribir toda la lista de usuarios, toda completa. Asimismo, como cuando se inicializa nuestra aplicación, seteamos la lista de roles que va a existir en ese momento. Esa sería nuestra implementación. Y esto sería lo más importante, o para mí, lo más importante de los servicios que nos proporciona Nebular. ¿Aún queda más contenido? Claro que sí. Por ejemplo, en el próximo video vamos a ver la implementación de todos los componentes que nos proporciona Nebular. Que ya una vez tenido la implementación del login, de la seguridad y de los roles, ya podemos crear páginas e ir mirando visualmente y las características que nos proporcionan cada uno de estos componentes ya prediseñados por Nebular. En otro video vamos a ver los temas que nos proporciona Nebular. Como vimos en el primer video, nosotros implementamos por defecto el tema oscuro, el tema dark, pero recuerden que a través de Nebular nosotros podemos personalizar los colores de los temas y crear nuevos temas. Asimismo, vamos a crear el servicio para cambiar de temas dentro de nuestra aplicación y así no tenemos que hacer una compilación por cada tema, sino el usuario decidirá qué tema desea elegir. Y también otro posible video será el registro de nuevos iconos. Nebular nos proporciona por defecto los iconos Eva Icons, pero nosotros podemos, a través de otro recurso de iconos personalizados o que descarguemos en la web que nos llame la atención, también lo podemos integrar para ser utilizado a través de su propio componente que se llama NV Icon. Y vendrá más contenido al respecto, ya que esta librería de interfaz de usuario es bastante completa. Así que de momento es todo por este video. Gracias por ver este contenido. Espero les guste y nos vemos en el próximo.